Buenas, nosotros vamos a presentar el tema de la historia del básquetbol. Quien les habla, Juan Ignacio Ferrú, junto a Diego del Puerto y Federico Martínez. El básquetbol es un deporte que fue creado en el año 1891 en Estados Unidos por James Naismith, quien fue un canadiense y profesor de educación física de Springfield College de Massachusetts. En sí, la disciplina logró cierta popularidad a principios del siglo XX y a su vez, a través de esa popularidad, se expandió por los distintos colegios y universidades, mismo de Estados Unidos claramente. Este deporte nace como una respuesta a la necesidad de realizar alguna actividad deportiva durante el invierno, ya que se practicaban varios deportes, eran practicados al aire libre y con el frío y todo lo que se buscaba era practicar cierto deporte en lugar cerrado, y es por eso que la idea de Naismith se basa en el invento de este deporte. A su vez, Naismith elaboró las 13 reglas básicas que describían el modo de juego, cómo mover el balón, la forma de puntuar y lo que se consideraba como una falta. Sobre esto también podemos explicar que el mover el balón ya puede ser mediante un pase o también picando la pelota, trasladándola hacia el ataque o distintas maneras para luego terminar encestando. La forma de puntuar quiere decir que si invocas tal tiro de este lado valía 2 puntos, si lo invocas de tal área son 3 puntos, o tal vez como puede ser hoy en día el tiro libre que vale solo 1 punto. Y con respecto a cómo se consideraba como falta, también en aquel momento se dejó bien claro que una persona no podía venir y taclear a otro así de la nada, empujarlo, porque ya ese contacto físico era lo que no tenía en cuenta Naismith, sino que se base más en la destreza y que sea un juego más de destreza sin tener que ser con mucho contacto físico, que haya mucho golpe. Por lo tanto, había cierta manera de considerar las faltas. Con respecto a los alumnos que tenía Naismith, le pidió mismo a su clase que los equipos estuviesen conformados por 9 jugadores, ya sea formando una formación de 3-3-3, donde 3 iban al ataque, 3 en el medio y 3 atrás. Pero esa idea fue muy rápida y luego se terminó reduciéndose a unos 7 jugadores por equipo en cancha, donde enseguida también se redujo a un total de 5 jugadores en cancha por equipo, como lo es en la actualidad. Naismith se utilizó a la pelota de fútbol como un principio para poder jugar al básquetbol, donde mismo en la cancha utilizaba 2 canastas, ya sea de Durán o mismo canasta de manzanas, a unos 3 metros de altura, ubicado en cada balcón a los extremos del salón de gimnasio. O sea que una vez donde trataban de convertir ciertos alumnos en el juego, esa canasta iba a ser supervisada por una persona que al encestar iba a devolver el balón al campo de juego, luego de que hicieran el tanto, claramente. Después esa regla años más tarde se modificó y lo que hicieron fue cortar el fondo de la canasta, de modo de que una vez que ingrese la pelota baje enseguida y volviera al juego. Con respecto al básquetbol femenino, comenzó en 1892, o sea, un año después que se inició el básquetbol en el Smith College, cuando
Sandra Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas de Naismith para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. Luego, a partir del año 1905, el básquetbol fue reconocido de manera oficial como un deporte de invierno permanente. Sus reglas, si bien se han modificado con el paso de los años, en general no cambiaban de manera drástica de la original que realizó Naismith. O sea, se vienen manteniendo distintas reglas que manejó Naismith a comienzo de que inventó el básquetbol, pero mismo hasta la actualidad las reglas fueron cambiando y siguen cambiando con el correr del tiempo. También lo que ya mencionamos anteriormente, a la hora de crear este deporte, Naismith se basó más en la destreza que en el contacto y en la fuerza física. Eso era lo que hablábamos del tema de las faltas. Acá podemos apreciar en la primera imagen que en el brazo izquierdo Naismith está manteniendo el canasto donde se utilizaba para tirar al aro y embocarla, y del otro lado la pelota de cuero con la que sus alumnos practicaban el deporte. Y más que nada ahí se lo ve al aire libre, pero fue un deporte que se inició y hoy en día se sigue jugando en gimnasio, aunque también hay distintas plazas donde se puede practicar el deporte. Y mismo en la otra imagen, que al parecer es del año 1892, podemos apreciar que hay varios jugadores esperando a ver si la pelota que tiró cierta persona haya entrado o salido. A continuación, desarrollaremos algunos de los hitos que se han dado a lo largo de la historia del básquetbol. En 1893 se dio el primer juego en Europa, específicamente en la ciudad de París. Además, alrededor de la misma época, se realizaron partidos en países como China, India, Japón y Persia. En 1895 se realizó el primer partido oficial de básquetbol en la Universidad de Hamline y posteriormente en la Universidad de Minnesota. La primera competición del deporte a nivel profesional se formó en 1898 con 6 equipos que conformaron la Liga Nacional de Baños de 1900. Varias universidades de otras zonas de Estados Unidos empezaron a financiar los partidos. Luego surgieron otras ligas de gran reconocimiento, como la Eastern Basketball League en 1909, la Metropolitan Basketball League en 1925, la American Basketball League y la National Basketball League en 1937. Esta última contribuyó a la creación de la NBA, la liga actual de los Estados Unidos, con sede en Canadá, en 1949. Ahora marcaremos algunos puntos que marcan lo que ha sido el crecimiento del básquetbol. En los primeros años de existencia no tenía una organización internacional que lo regulara. En 1904, la disciplina fue incluida como deporte olímpico de demostración. En 1932 se fundó la Federación Internacional de Básquetbol, FIBA. Este organismo, con sede en Miles, Suiza, estaba dedicado a regular las normas del deporte a nivel mundial y de celebrar de manera periódica diferentes eventos y campeonatos. A través del aporte de la FIBA, el básquetbol masculino se convirtió en uno de los deportes olímpicos. Tuvo su primera aparición en las Olimpiadas de Berlín 1936. En 1976 se incorporó el básquetbol femenino como parte de los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Montreal, Canadá.
La historia del básquetbol en Uruguay comenzó cuando llegó un profesor estadounidense llamado James Hopkins, un profesor de educación física de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Llegó a Montevideo en junio de 1912. Empezó a practicarse el básquetbol en el mes de septiembre en el gimnasio de la ACJ, en la calle 33. Montevideo pasó a ser una de las ciudades con más clubes, jugadores y aficionados de Sudamérica. El 19 de marzo de 1915 se crea la Federación Uruguaya de Básquetbol, FUB, la que en aquel entonces era la denominada Unión de Sociedades de Básquetbol, siendo reconocida como la más antigua del continente y hasta de las más antiguas a nivel mundial. En 1919 se disputa el primer partido internacional en el gimnasio de la ACJ, donde Uruguay venció a la Argentina 15-13. En diciembre de 1915 se produce el primer torneo federal con la participación de los equipos de la ACJ, campeones en ese entonces, Uruguay Basketball Club, Plaza de Deportes número 3 y Montevideo Basketball Club. El baloncesto estaba en segundo plano en Uruguay a causa de la gran popularidad del fútbol, pero esto no impidió que en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín la selección de baloncesto de Uruguay obtuviera el sexto puesto, lo que ayudó a aumentar la popularidad del deporte en el país. En ese mismo año, la FUB se convirtió en miembro de la FIBA. Con el paso de los años, el baloncesto se consolidó como el segundo deporte de la preferencia de los uruguayos, lo que permitió la supervivencia de la FUB con su plena vigencia. En la década de los 50, Uruguay ganó la medalla de bronce en 2 Olimpiadas consecutivas, en 1952 en Helsinki y en 1956 en Melbourne, por detrás de 2 grandes potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos. A lo largo de la historia, Uruguay ha obtenido varios campeonatos sudamericanos, ganando 13 títulos, siendo la segunda selección que más ha ganado por detrás de Brasil, y a su vez ha competido en mundiales y panamericanos.